Hola clase, ¿cómo están? Hoy vamos a arrancar con un tema nuevo, con origen de la vida. Vieron que ya estuvimos trabajando que en la actualidad se estima que existen 10 millones de especies vivientes. Ya vimos que el registro fósil nos muestra evidencia que hubo muchas especies que existieron en el pasado que hoy en día no existen y que las que hoy existen en épocas pasadas no existían. Todo esto forma parte de nuestra biodiversidad. La diversidad o la variación de especies, tanto animales, vegetales como de microorganismos que existen en nuestro planeta. Ahora, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo y cuándo se originó la biodiversidad existente en nuestro planeta? O sea, en algún momento se originó la vida. Nosotros con los temas anteriores estuvimos trabajando cómo evolucionó la vida que existía en la Tierra, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Pero a ver, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es ¿cómo inició la vida? Una de las teorías que ya estuvimos trabajando, por un lado, es el creacionismo, que es una explicación basada en creencias religiosas y que dice que todo lo que existe en la Tierra es producto de un ser superior, un Dios creador que creó todo lo que existe en la Tierra y así se origina la biodiversidad. Otra teoría, que es ya más bien del lado científico, es la teoría de la panspermia, que lo que postula es que en la Tierra cayó un meteorito que tenía semillas que provenían de otros planetas. Esas semillas, que se llamaban esporas, porque eran estructuras capaces de resistir las condiciones adversas del espacio y que cuando encuentren un lugar con condiciones favorables se desarrollaban vida. Entonces estas esporas, cuando llegaron a la Tierra, encontraron las condiciones adecuadas para su desarrollo y supervivencia. Ahora, lo que no explicaba esta teoría era cómo se habían originado las esporas en el espacio exterior, como que patea la pelota para afuera. A ver, te explica cómo se originó la vida en la Tierra, pero no te explica entonces cómo se originó en sí la vida fuera de la Tierra. ¿Se entiende? Aristóteles planteaba esta teoría de la generación espontánea, que decía que a partir de materia inerte se generaba vida, que existía un principio vital que impulsaba a la materia sin vida a adquirirla en condiciones adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de agua, aire, fuego, tierra, se generaba un ser vivo. O sea, a partir de materia inerte, materia inorgánica, materia sin vida, se generaba vida. Esta idea, que ustedes dicen, no, me está cargando, pero fíjense, Aristóteles, ¿cuántos años hace que existió antes que Cristo? Entonces era otro mundo, eran otras condiciones. Este científico Van Helmont, que vivió en el siglo XVII, o sea en el año 1600, también tenía una receta para hacer ratones. Él también era partidario de la generación espontánea y lo que decía es que si se ponía en un barril pantalones o trapos sucios, trigo, y se lo dejaba 21 días, aparecían ratones. Entonces para él era una receta para crear ratones. Así, por generación espontánea. Otra vez, a partir de unos elementos que se dejaban ahí 21 días, aparecían los ratones. Hoy ustedes saben, obvio, por qué van a ir los ratones ahí, que los ratones fueron a buscar ¿qué? A buscar el trigo, que es la comida. Pero hoy ustedes son millennials, chicos del siglo XXI, con celulares, con internet y un montón de conocimientos que estas personas en aquel momento no tenían. Vieron que si uno ve las películas de la época era gente que poco sabían leer, poca cultura y muy creyentes en lo que era la magia, los fenómenos supernaturales. ¿Qué pasó? En 1688, también estamos en el siglo XVII, había otra corriente u otras personas como Francesco Redi que decía que no podía ser esto de la generación espontánea. Entonces, ¿qué hizo? Una experiencia. Él tenía, por un lado, frascos de vidrios abiertos, sin tapa.
y puso carne. Frascos de vidrio, lo tapó con una gasa y puso la carne. Y un frasco de vidrio con carne y lo tapó con un pergamino, una tela, un papel. Pergamino es un papel. Antes no existían los libros. Y lo dejó ahí varias semanas. ¿Y él qué observó? Que en el frasco abierto habían obviamente entrado moscas y las moscas habían puesto huevos y se habían desarrollado los gusanos. Que en el frasco que tenía la gasa, ¿qué pasó? Las moscas se acercaron, porque la gasa, vieron que es una tela porosa, finita, deja pasar el olor, o sea que sintieron el olor de la carne. Y pusieron los huevos ¿dónde? En la gasa, pero nunca los huevos pudieron acceder a la carne. Donde estaba el papel, el pergamino tapando la tapa, ¿qué pasó? No dejaba salir el olor. Entonces, la carne se mantuvo así a lo largo de las semanas. No fueron las moscas, no pusieron huevos, no pudieron entrar, no pudieron sentir el olor. ¿Por qué hizo esto? Él quería demostrar que un ser vivo no se genera de materia inerte, que un ser vivo de la nada no se va a formar. Porque él estaba en contra de la teoría de la generación espontánea. Con esto logró demostrar un ser vivo no se genera de materia inerte. Más adelante, en el 1700 más o menos, este señor lo que hizo era un vendedor de telas, era un comerciante, y lo que hizo es que creó el primer microscopio, que obviamente no era un microscopio como el conocemos hoy, era mucho más primitivo. Pero con eso él podía analizar pelo, mosca, piojos, semillas y agua de lluvia. Y en el agua de lluvia observó seres minúsculos que se movían con rapidez. ¿Vieron cuando alguien pone agua en un florero? O en un charquito de agua, o queda agua en un frasco afuera. El primer día el agua es transparente. Al pasar los días se va poniendo amarillita. ¿Por qué? Porque ahí van viviendo microorganismos que en agua estancada se van acumulando, se van reproduciendo. Bueno, él en agua de lluvia observó que había seres minúsculos que se movían con rapidez. Entonces, pasado el tiempo, ya en el siglo XIX, fíjense ustedes, arrancamos siglo XVII, año 1600, y ahora estamos en el siglo XIX, 1800. 200 años pasaron hasta que se postuló esta nueva teoría, que es de la biogénesis. Que esta teoría proponía que todos los seres vivos se originan a partir de otros seres vivos preexistentes. O sea, un ser vivo existe y ese ser vivo que existe genera otro ser vivo. Los seres vivos se originan a partir de otros seres vivos preexistentes. Otra vez, fíjense, 200 años en que la humanidad estuvo, 200 que estamos recorriendo nosotros, ¿sí? Que se creía en la generación espontánea hasta que aparece otra explicación de cómo los seres vivos van apareciendo. Para esta época aparece Pasteur, que era un químico, y él lo que logró diferenciar en el microscopio era que había levaduras responsables de la fermentación alcohólica y otras de las bacterias lácticas. Pasando en limpio, la levadura es una bacteria, es la que se usa para hacer pan, pizza. ¿Vieron esos cuadraditos si alguien vio en la casa amasar? Eso es la levadura. Hace una fermentación alcohólica, por eso también se usa para generar cerveza. Las bacterias lácticas son las que al fermentar generan la leche, el yogur. ¿Se entiende? ¿Qué pasaba? Pasteur estaba relacionado con la generación de bebidas alcohólicas. Cuando ponía a fermentar a estas bacterias para generar bebida alcohólica, aparecían contaminantes que eran las bacterias lácticas, bajando la calidad o estropeando la bebida alcohólica. Entonces se pone a investigar, porque dice, bueno, a ver qué pasa, por qué ocurría esto. Entonces él agarró un caldo, vieron como un caldo de verdura, y lo puso en un frasco que tenía el cuellito derecho. Con calor calentó el vidrio y curvó el cuello del frasco. Después este caldo, con el cuello curvo, lo hirvió.
lo puso a hervir un buen rato y lo dejó reposar. Lo que él observaba era que en esta parte del cuello que estaba curvo, el polvo y los microbios quedaban retenidos. Si él dejaba el frasco derecho, vertical, el polvo y los microbios quedaban retenidos en esta parte y no llegaban al caldo. Ahora, si el frasco lo inclinaba de manera que permitía el paso del polvo hacia el caldo se contaminaba con microbios. ¿Se entiende? Acá no dejaba que el aire, el entorno, entre al caldo, que ya estaba hervido. Acá sí, torció el frasco, lo giró y permitió que el polvo entre. Y acá sí, el caldo se contaminó con microbios. Entonces, él llega a varias conclusiones. El calor eliminaba los microorganismos, los mataba. ¿Por qué? Porque él hervía y así de esa forma desaparecían los microorganismos. Los microorganismos estaban presentes en el aire, o sea, el aire era el contaminante que había generado microorganismos en su caldo que ya estaba hervido. Y los microorganismos que estaban ahí eran los que causaban la putrefacción del caldo. O sea, en el caldo que él dejó que entre el aire había microorganismos y esos microorganismos causaron la putrefacción, que se pudra. Entonces demostró que un ser vivo proviene de otro ser vivo. Probó lo que decía la teoría de la biogénesis. Y rechazó totalmente, o sea, ya dio por descartada la teoría de la generación espontánea. ¿Se entiende? Nosotros sabemos que cuando un organismo, sea una plantita, un animalito, lo que sea, muere, empieza el proceso de putrefacción. ¿Y que está a cargo de quién? De los microorganismos descomponedores de la cadena trófica. O sea que para que algo se pudra, debe haber presencia de microorganismos. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos hoy con estas teorías del origen de la vida. Nos vemos, chicos.